Bien, alumnos, y continuando con las clases virtuales, después de haber hablado un poquito de conformación y de las proporciones adecuadas en un caballo normal, muchas veces habíamos dicho de que los defectos que presentaban las diferentes regiones los vamos a mencionar o a explicar más detalladamente en el tema o en la clase referente a plomos. Entonces, bueno, para los que no me conocen, nuevamente me vuelvo a presentar. Soy el médico veterinario Camilo González, soy integrante de la Cátedra de Salud y Producción Equina de la Facultad de Ciencias Veterinarias, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Cuando estuvimos hablando un poquito de conformación, decíamos que siempre los defectos eran de tipo heredables o congénitos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de los defectos de aplomo, que no va a ser la única materia en la que la van a dar. Acá vamos a hacer un enfoque, y esto quiero que quede claro, vamos a hacer un enfoque más bien de tipo zootécnico. Vamos a hacer algunas menciones desde el punto de vista clínico o patológico, pero siempre evaluando un animal en función de los aplomos para el futuro desempeño reproductivo o deportivo, pero desde el punto de vista zootécnico, ¿sí? No vamos a hablar de las lesiones que producen las articulaciones o los tendones, solamente nombrar los defectos. Bien, primero lo que tenemos que hacer es definirlo. Fíjense, vamos a tener en la imagen derecha, ¿sí? Tenemos un potrillo donde está apoyando con tres miembros. Si ustedes ven, el miembro posterior derecho está en flexión apoyando con la pinza. ¿Sí? Esto después vamos a conceptualizarlo. En el caso de la imagen del lado izquierdo, es un animal, un silla, que fíjense cómo está apoyando los cuatro miembros. Entonces quiero que presten atención de esta última imagen, tanto los miembros anteriores como los posteriores, y la relación que tiene con todo el cuerpo. Fíjense que es bastante armoniosa y no se ven defectos del lado izquierdo a simple vista, ¿sí? Entonces vamos a conceptualizar diciendo de que los aplomos va a ser la dirección que sigue el eje de los miembros o los miembros en toda su longitud, ¿sí? Desde la región del encuentro o de la región de la tuberosidad isquiática hacia abajo, o por regiones. Regiones quiere decir la región de la rodilla o la región del nudo, o lo mismo del garrón y del nudo de los miembros posteriores. Entonces es la dirección, decíamos, que siguen los miembros en toda su longitud o por regiones. ¿Con respecto a qué? Con respecto al plano medio del cuerpo y del suelo, para que de esta forma el peso sea soportado de la manera más sólida, equilibrada y favorable para la ejecución de los movimientos. Fíjense que yo marqué, y de aquí en adelante todo lo que está marcado en otro color, en rojo o en bordó, es lo que tenemos que prestar atención. Fíjense que dirección y equilibrado está remarcado. Dirección porque vamos a hablar mucho de la dirección del eje de los miembros, y esa dirección va a estar relacionada cuando un caballo tiene una correcta dirección con respecto al plano medio y al suelo de sus miembros, va a estar equilibrado. Al estar equilibrado, el animal va a soportar en los miembros el mismo peso. Equilibrado se refiere a que tanto las superficies articulares, teniendo en cuenta por ejemplo el carpo o el garrón, las superficies articulares tanto lateral como medial y anteroposterior van a recibir el mismo peso, la misma presión. Entonces el animal va, al tener la dirección de los miembros en forma correcta, va a poder favorecer
así la ejecución de los movimientos de la manera o de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces no vamos a tener problemas de interferencia, el animal se va a poder desempeñar en la actividad que nosotros queremos asignarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando el aplomo es normal, las presiones, los pesos sobre las articulaciones, los tendones y los ligamentos están equilibrados. Bien, entonces volvemos un poco más de lo mismo. Decíamos que era importante estudiar los aplomos porque tanto desde el punto de vista zootécnico como clínico van a condicionar el futuro desempeño reproductivo y deportivo de los equinos. Por otro lado, también es un carácter no deseable para la monta. Ahora vamos a ver cómo diferentes defectos van a provocar interferencias o roces de los miembros. Entonces me va a alterar el futuro desempeño en la monta, ya sea de carrera, dressage, salto. También desde el punto de vista, y esto es muy importante, los defectos son altamente heredables. Cuando nosotros veamos más adelante y la doctora Bilbao les pueda explicar lo relacionado a selección, uno de los caracteres para seleccionar es la heredabilidad. Entonces los caracteres o los diferentes caracteres, aquellos que son muy heredables, son aquellos en los cuales vamos a tener altas probabilidades de que los mismos sean por el efecto de los genes y no por el ambiente. Entonces, por ejemplo, los caracteres referentes a la reproducción, como ser la fertilidad y demás, son de baja heredabilidad. Ahora, los caracteres esqueléticos y anatómicos son de alta heredabilidad, más del 60%. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de no seleccionar un animal reproductor, ya que va a ser altamente heredable estos defectos de aplomo. Tenemos que tener en cuenta también que estos defectos se pueden corregir desde los 7 u 8 meses hasta más o menos los 2 años de vida, a base de desvasados y herraduras ortopédicas. El desvasado se va a realizar tratando de buscar el equilibrio del pie y de todo el miembro, y las herraduras ortopédicas tratando de actuar en forma conjunta con el desvasado para buscar ese correcto equilibrio. Ahora bien, después de los 20-24 meses se produce el cierre de los cartílagos epifisiarios y estos problemas cuestan aún más corregirlos, siendo solamente posible esperar que el animal se adapte al defecto y ir paliándolo con los desvasados y herrajes ortopédicos. Bien, hoy estábamos hablando de lo que eran los aplomos normales. Fíjense, este animal está apoyado en una estación forzada y en este caso, como el animal es correcto, tanto visto de frente como de atrás, todas las presiones sobre los miembros, tanto anteriores como posteriores, desde arriba hacia abajo, principalmente a nivel osteoarticular y ligamentoso, son equilibradas. Y de esta forma me permite un normal desplazamiento y a medida que va progresando la vida del animal, un desgaste equilibrado de las estructuras osteoarticulares. Bien, en este caso les dejo esta diapositiva para poder conceptualizarlo y que tengan de manera escrita cómo van a ser las alteraciones que se producen a nivel ósteo, ligamentoso y tendinoso en las diferentes regiones cuando se presentan estos defectos de aplomo. En la diapositiva siguiente les voy a poder mostrar, para que puedan entenderlo de una manera más práctica, cómo se producen estas desviaciones. La podemos dividir en desviaciones hacia afuera o hacia adentro, visto el animal de frente o de atrás, y las desviaciones hacia adelante o atrás, visto de perfil.
Es así que en las desviaciones de los miembros hacia afuera o hacia adentro, sea visto de frente o de atrás, las superficies óseas van a ser las que van a tener una sobrecarga del lado opuesto a la desviación, en tanto que la hiperextensión o distensión ligamentosa va a ser del lado de la desviación. Ahora lo vamos a ver en una diapositiva. Ahora, cuando las desviaciones son hacia adelante o hacia atrás, por ejemplo, en un plantado o en un remetido de adelante, son los tendones los que sufren esas tensiones exageradas. Acá vemos, miren, decíamos que de perfil, cuando vemos los efectos de aplomo de perfil, lo que se encontraba, lo que sufrían esas tensiones exageradas eran los tendones. Entonces fíjense la imagen inferior izquierda, tanto la pata como las manos de este animal no son normales. En el caso, fíjense en el caso de los miembros anteriores, este animal es un remetido de adelante y en este caso se va a provocar una distensión de los tendones flexores y una sobrecarga de las carillas articulares del carpo y del nudo en dorsal. Luego tenemos la imagen del potrillo del lado derecho, fíjense de la diapositiva, donde en este caso decíamos que, acá estamos viendo, después vamos a conceptualizarlo a esto, ¿sí? Pero acá estamos viendo que las rodillas están más cercas entre sí que los nudos, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se está provocando la desviación? La desviación se está provocando del lado medial de ambas rodillas. Entonces, decíamos que del lado de la desviación se iba a provocar una distensión ligamentosa o tendinosa, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso, en medial es donde se va a provocar la hiperextensión de los ligamentos colaterales de las articulaciones del carpo. Y la sobrecarga articular se va a provocar del lado opuesto, es decir, del lado lateral. Es bueno también que ustedes lo practiquen con sus manos, con sus muñecas, para que puedan entenderlo. Recuerden siempre que la hiperextensión ligamentosa se provoca del lado donde está la desviación y la recarga osteoarticular o la lesión osteoarticular o la sobrecarga se va a provocar del lado opuesto a la desviación. Ahora bien, vamos a conceptualizar la estación del animal, pero primero quería hablarles del centro de apoyo, que si bien no está en la diapositiva, creo que es importante remarcarlo. El centro de apoyo de cada miembro, en el caso del equino, se va a encontrar ubicado aproximadamente a nivel del vértice de la cuartilla. Si yo uno los 4 centros de apoyo, voy a obtener el plano de sustentación. Entonces, generalmente, ahora vamos a ver la estación tripedal, esa que dice, o tripodal, perdón, va a estar demarcado por los miembros que están en contacto con el suelo, y si yo uno los miembros que están en contacto con el suelo, voy a obtener de esa forma la estación que adopta el animal, ¿sí? O su plano de sustentación, cómo se está apoyando ese animal. Entonces, el animal o el equino básicamente tiene dos tipos de estación: la estación o la sustentación tripodal, donde los dos miembros anteriores, fíjense en la imagen izquierda, los dos miembros anteriores y el posterior izquierdo están en contacto con el suelo. Si yo uno anterior izquierdo, anterior derecho y posterior izquierdo, la figura que obtengo es la de un triángulo, ¿sí? Esa es la estación libre, que es la estación que adopta generalmente el animal en condiciones naturales.
El cuerpo descansa en los 3 miembros y el cuarto, que es uno de los posteriores, descansa ligeramente flexionado apoyando en pinzas, alternándolo con el otro miembro. Esto es característico del equino y es la estación libre, natural o normal del animal. En el caso de la estación forzada o cuadripodal, esta estación no es la natural del equino. Esta estación lo hacemos adoptar el ser humano, por ejemplo, para poder evaluar los aplomos. Si yo uno, en este caso, fíjense que los 4 miembros están en contacto con el suelo. Entonces el plano de sustentación o la estación de ese animal va a ser cuadripodal. Si yo uno miembro anterior derecho, miembro anterior izquierdo, posterior derecho y posterior izquierdo, la imagen que obtengo va a ser, o la figura, va a ser la de un trapecio. Recuerden que entonces en la estación forzada o cuadripodal, el peso del cuerpo se reparte en los 4 miembros. Acuérdense que en el equino, por estar el centro de gravedad hacia adelante, el 60 o el 65% del peso lo soportan los miembros anteriores y el resto los miembros posteriores. Esta estación forzada o de aplomo es la que utilizamos para poder valorar los aplomos. Después de evaluarlo en estación forzada, debemos hacerlo caminar para poder rectificar o rectificar los defectos de esta posición. Es decir que los aplomos no solamente se lo evalúan en estación, sino también debemos hacerlo en movimiento. Bien, es así que para poder apreciar los aplomos nos vamos a valer de las denominadas líneas de aplomo. Tengan en cuenta, y quiero que quede claro, que no son líneas como tal, sino tengo que andar marcando líneas. Esas líneas de aplomo son referencias solamente, es decir, son líneas imaginarias y convencionales que toman como origen puntos anatómicos determinados y son perpendiculares al suelo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo, ¿se acuerdan que decíamos que las desviaciones de los aplomos podían ser de todo el miembro o en sus diferentes regiones? Entonces por eso vamos a tener líneas de aplomo para todo el miembro y líneas por regiones. Las líneas de aplomo vamos a conceptualizar la de los miembros anteriores y la de los miembros posteriores, y así vamos a estudiar los defectos que existen de frente, de atrás y de perfil. Bien, vamos a empezar con la línea de aplomo visto de perfil del miembro anterior. ¿Sí? Vamos a conceptualizarla y decimos que es una línea que parte desde el encuentro. Fíjense la imagen tanto de la derecha como de la izquierda, pero presten atención en el miembro anterior. Entonces es una línea que parte a nivel del encuentro, ¿sí? Y se dirige hacia el suelo, cayendo unos centímetros por delante de las pinzas de los miembros anteriores. Esa es la línea normal, la línea convencional. Ahora bien, vamos a ver las imágenes siguientes, ya los defectos. ¿Sí? Siempre vamos a tener en cuenta el miembro con respecto a la línea imaginaria de aplomo. ¿Sí? Vamos a describir así, fíjense, de estas 3 imágenes, la de la izquierda es la normal. Decíamos que es una línea imaginaria que parte desde el encuentro, se dirige hacia el suelo y cae unos centímetros por delante de la pinza. Ahora bien, cuando el miembro se encuentra por delante de la línea del aplomo, ¿sí? Y la línea cae a nivel de los talones o más adelante, se dice que el animal es plantado de adelante. El caso contrario es cuando la línea de aplomo
cae muy por adelante de la pinza. O dicho de otra manera, la pinza del miembro anterior, ¿sí?, se encuentra muy distante de la línea de aplomo. En este caso se denomina remetido de adelante. Acá vamos a ver un ejemplo. El plantado de adelante primero. Fíjense, nosotros si marcamos en este árabe una línea a nivel del encuentro, ¿sí?, esa línea cae en forma imaginaria hasta el piso, ambos miembros anteriores se encuentran por delante de la línea de aplomo. Entonces, en este caso tenemos un plantado de adelante. Esta es una posición que adoptan los animales cuando tienen dolor a nivel de los miembros anteriores, tratando de aumentar el plano de sustentación y sacar presión a nivel de las pinzas. ¿Sí? Por ejemplo, es una actitud muy característica que adopta el animal con laminitis, ¿sí?, con dolor a nivel de los cascos, principalmente en la parte anterior o de la pinza. Entonces, lo que trata de hacer es llevar los miembros hacia adelante, y fíjense que en ese caso las fuerzas o las presiones de los miembros o el peso estaría cayendo más bien sobre los talones que sobre las pinzas. El otro defecto es el remetido de adelante, que vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio. Línea imaginaria que parte desde el encuentro y cae hacia el piso. En este caso los miembros se encuentran muy por detrás de la línea del aplomo. ¿Sí? Este es el remetido de adelante. Ahora bien, vamos a conceptualizar la línea de aplomo por regiones. En este caso, la línea del aplomo va a descender desde, como es una línea que va a partir desde el tercio medio del húmero a nivel de la tuberosidad deltoidea, y va a dividir al miembro, es decir, al antebrazo, al carpo, a la caña, ¿sí?, en dos partes iguales, y esta línea va a caer más o menos 2 o 3 centímetros por detrás de los talones. Esta es la línea imaginaria de aplomo normal del miembro anterior por regiones. Bien, vamos a empezar a describir los defectos que encontramos por regiones, empezando por la región de la rodilla. ¿Sí? Primero quiero que vean que yo le pongo en rojo corvo y trascorvo, y después hay sinónimos que están escritos en negro. Hay muchas formas de decir los defectos de aplomo o de nombrar un mismo defecto de aplomo. Por ejemplo, el defecto de corvo también se puede decir brasicorto o sambo, o el de trascorvo, rodilla de carnero, ¿sí?, o trascorvo. Entonces, yo lo que hago es marcarle en rojo de acá en adelante los que yo utilizo y los que mayormente se utilizan a diario por los colegas, por los zootecnistas, pero sepan que existen sinónimos. ¿Sí? Entonces vamos a conceptualizar primeramente el corvo. El corvo, fíjense la imagen que se encuentra arriba a la derecha. ¿Sí? Vamos a ver que la rodilla cae por delante de la línea teórica o imaginaria del aplomo. Este defecto es común encontrarlo en los potrillos aproximadamente hasta los 3 meses de vida, por existir laxitud ligamentosa o tendinosa, pero después ya se resuelven generalmente solos. ¿Sí? El efecto que se encuentra en la imagen inferior izquierda es el trascorvo, donde la rodilla se sitúa por detrás de la línea imaginaria del aplomo. ¿Lo ven? En ese caso se va a provocar, y vamos a ir empezando a remarcar esto y a que entren en el juego del aprendizaje y la lógica. Fíjense, ahora vamos a ver en una imagen, tal vez
mejor verlo en esta imagen. El trascorvo, fíjense cómo se encuentra la rodilla, ¿sí? La rodilla se va a situar por detrás de la línea del aplomo. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperextensión o aumento de tensión de los tendones flexores de la mano, y por otro lado un aumento de presión en la superficie dorsal de los huesos del carpo, a diferencia del corvo que se encuentra en la imagen inferior derecha, donde se va a provocar el efecto contrario. Bien, ahora vamos a conceptualizar los defectos del menudillo o de la región del nudo, base anatómica, ¿se acuerdan? Articulación metacarpo-falangiana sesamoide. Vamos a tener dos defectos, ¿sí? El sentado y el parado de nudos. Vamos a tener la línea de aplomo imaginaria, va a ser una línea que va a partir, o lo mismo que la de la anterior, ¿sí? Pasa a través de la caña y divida esta en dos partes iguales. De la imagen que tienen arriba a la derecha, la A es la normal. Fíjense de que la línea va a pasar a través de la caña y va a caer unos centímetros por detrás de los talones. ¿Está? Ahora bien, el defecto en la figura, el C, sería como ustedes están viendo ahí, un caballo parado de garrones, que generalmente se acompaña con el defecto o con cuartillas cortas. Y el de la B, el casco con la letra número B, es el sentado de nudos, que generalmente se acompaña con el efecto largo de cuartillas. ¿Por qué? Decíamos que la línea de aplomo normal era aquella que pasaba dividía la caña en dos partes iguales y caía unos centímetros por detrás de los talones. En el caso de el sentado de nudos, ¿sí? La imagen B, vamos a tratar de marcar la línea, ¿sí? Yo sé que les aparece desde el principio de la diapositiva, pero debería aparecer ahora, por un defecto de PowerPoint, de mi PowerPoint. Vamos a tratar de marcar entonces con la línea roja, ¿sí? Más o menos esta línea roja va a partir desde más o menos un punto equidistante en la cuartilla, de la caña, dividiéndola esta en dos partes iguales, y va hasta el piso. En este caso, fíjense que la línea de aplomo, ¿sí? Va a caer lejos de los talones. De esta forma, el ángulo dorsal del nudo se cierra, porque está más bajo el nudo. Este defecto se denomina sentado de nudos o largo de cuartillas. En el dibujo C voy a tratar de marcarlo con opciones de puntero. Vamos a tratar de cambiar el color de la tinta para que sea diferente. Vamos a marcarlo con un azul oscuro. La línea de aplomo va a pasar justamente nuevamente por disculpen la desprolijidad va a pasar por la caña, dividiéndola esta en dos partes iguales, y va a llegar hasta el piso. En este caso, fíjense como la línea está muy cerca o sobre los talones. Entonces el ángulo dorsal del nudo, ¿sí? Lo que yo estoy marcando acá, vamos a tratar de eliminar ¿cómo hago para eliminar? Opciones de puntero, borrador. Excelente. Entonces, vamos de nuevo, opción de puntero, rotulador. El ángulo dorsal del nudo, en este caso va a ser mayor.
sí, va a aumentar el ángulo dorsal. Este defecto se denomina parado de nudos, corto de cuartillas o de pichico. Acá estamos viendo, vamos a volver, opciones de puntero, opción de flecha, visible. Vamos a ver en esta imagen de este zaino del lado izquierdo de la pantalla, fíjense cómo el animal es sentado de nudos y largo de cuartillas. El problema de esta patología, recuerden que aquellos animales que de perfil tienen estos defectos de aplomo van a provocar una hiperextensión del ligamento suspensorio y el flexor digital superficial, predisponiéndolo a lesiones, ¿sí? Ahora bien, acá les muestro el otro defecto, el que lo van a poder entender más en el caballo que se encuentra del lado izquierdo. Fíjense cómo el animal está parado de nudos. No hay la angulación que debería haber en anterior del nudo, ¿sí? Fíjense cómo está aumentada, ¿sí? Se encuentra aumentada. Lo mismo en la imagen del lado derecho. Bien, ahora vamos a estudiar los efectos de aplomo del miembro anterior del equino vistos de frente. Para eso, tengan en cuenta, para poder conceptualizar la línea de aplomo imaginaria o teórica, la imagen que se encuentra en el centro con el zaino o la que se encuentra a la izquierda con el caballo visto de frente. Entonces, la línea de aplomo normal va a partir desde el encuentro y va a dividir al miembro en dos partes iguales, ¿sí? Tanto el antebrazo, la rodilla, la caña, el nudo, la corona y el casco van a ser iguales. Es así entonces que vamos a empezar a estudiar los defectos. Primero vamos a conceptualizar el cerrado de adelante. Estamos teniendo en cuenta todo el miembro, ¿sí? El cerrado de adelante o sambo. En este caso, los miembros anteriores se acercan hacia distal. Fíjense cómo en esta imagen, la imagen, hay cuatro imágenes de izquierda a derecha. La primera no, sino la segunda. Fíjense cómo los miembros en distal, a nivel de los cascos, están casi juntos, ¿sí? Es como que los miembros se acercan al plano medio. En este caso vamos a conceptualizar el defecto, ¿sí? Entonces se dice que un animal es cerrado de adelante o sambo cuando los miembros se dirigen hacia el plano medio y se encuentran por dentro de la línea de aplomo normal o teórica. En este caso disminuye el plano de sustentación del animal. Y el otro defecto, el contrario, va a ser el abierto de adelante o patisambo. Fíjense la imagen del equino. Vamos a explicarle y después vamos a conceptualizar el defecto. Cuando los miembros anteriores se alejan del plano de las paralelas hacia distal, es decir, que los miembros se abren hacia abajo, estamos frente a este defecto. O es lo mismo decir que los miembros se encuentran por fuera de la línea teórica de aplomo para todo el miembro visto de frente. En este caso, el equino aumenta la base de sustentación y generalmente se acompaña de caballos izquierdos, ¿sí? Con una sobrecarga de las superficies articulares opuestos a la desviación. Bien, chicos, después de haber hablado de los defectos de aplomo del miembro anterior en su totalidad o con toda su extensión, vamos a conceptualizar los defectos de aplomo
del miembro anterior de frente por regiones. La línea normal de aplomo la pueden ver en la imagen del lado izquierdo, donde es una línea imaginaria nuevamente. Fíjense la cantidad de veces que digo imaginaria, para que sepan de que son convencionales, como decíamos, e imaginarias. En este caso van a partir desde el tercio medio del antebrazo y van a dividir al miembro anterior desde la rodilla para abajo en dos partes iguales. Acá lo pueden ver en un animal del lado derecho. Fíjense, parte desde el tercio medio del antebrazo, dividiendo a la rodilla, decíamos, o de la rodilla para abajo en dos partes iguales. ¿Sí? La región de la rodilla, de la caña, del nudo, la cuartilla y el casco en dos partes iguales. Presten atención a esta imagen, fíjense cómo en un animal normal, cómo esas dos partes iguales que decimos se cumplen. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas los defectos. Bien, esta es la primera desviación que vamos a ver a nivel de la rodilla, que va a ser cuando la rodilla se encuentra por fuera de la línea de aplomo. Este defecto se denomina abierto de rodillas o hueco de rodillas. Entonces lo podemos conceptualizar como cuando las rodillas se desvían hacia el lateral de las líneas imaginarias de aplomo. Hoy decíamos que cuando vemos los animales vistos de frente o de atrás, se va a provocar una hiperextensión o tensión de los ligamentos colaterales del lado de la desviación y un aumento de las presiones osteoarticulares del lado opuesto. Entonces acá pueden ver en la imagen donde dice stress area, fíjense cómo se va a provocar un estrés, una hiperextensión de los ligamentos colaterales laterales, la parte lateral de la articulación del carpo, y se va a provocar un aumento de presión en las superficies osteoarticulares mediales de la articulación del carpo. Y en este caso, el efecto contrario, el cerrado de rodillas, rodilla de buey, rodilla boyuna, las rodillas se van a encontrar por dentro o en medial de las líneas imaginarias de aplomo, teniendo un efecto inverso este defecto sobre las articulaciones y los ligamentos que el descrito en el caso anterior, en el abierto de rodillas. Ahora bien, a nivel del nudo se pueden observar los mismos defectos que para las rodillas, o sea, abiertos y cerrados de nudo. Generalmente, el abierto de nudo también se acompaña con el defecto chueco hacia adentro del casco. El cerrado de nudos tiende a acompañarse con el defecto chueco hacia afuera del casco, teniendo esta articulación los mismos defectos indeseables que los descritos para la rodilla o cualquier desviación o defecto del miembro anterior o posterior. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la hiperextensión del lado de la deformación y el aumento de la presión o de la tensión a nivel osteoarticular del lado contrario al defecto. Bien, ahora para ir terminando con el miembro anterior, vamos a ver los defectos vistos de frente de la región del casco. Y vamos a tener dos defectos, que va a ser el izquierdo, o chueco para afuera, o el estevado, o chueco para adentro. En el caso del primero, el izquierdo, o chueco para afuera, fíjense, la línea de aplomo decíamos que partía desde el antebrazo y dividía a la rodilla, a la caña, nudo, cuartilla y casco en dos partes iguales. Entonces, fíjense la imagen de arriba, la del equino donde tiene la línea roja, la línea de aplomo roja. Fíjense cómo la pinza del casco se encuentra por fuera
de la línea imaginaria de aplomo. Entonces, un izquierdo o chueco para afuera es cuando la pinza del casco se desvía hacia afuera de la línea imaginaria de aplomo. Generalmente se acompaña con el defecto cerrado de nudos. Y acá es característico, les quiero mostrar, acá lo que vamos a hacer es tratar de describir el andar de un caballo izquierdo, ¿sí? La biomecánica de un caballo en movimiento que sea izquierdo. En la imagen derecha lo que pueden ver es justamente cómo baja la línea de aplomo. Fíjense, si ustedes tienen conceptualizado a una línea de aplomo por regiones del miembro anterior visto de frente, van a ver que el animal acá es cerrado de nudos y va a ser izquierdo. Entonces, la característica del izquierdo es que forma una convexidad. Ahora sí, fíjense en la imagen superior izquierda. El animal la flecha viene de atrás hacia adelante, entonces lo que va a hacer es va a formar una convexidad hacia adentro cuando el animal camina y puede lesionar las estructuras como ser sesamoides y toda la parte medial del miembro anterior, del miembro opuesto, perdón, del otro miembro. Es decir, puede afectar o puede generar interferencias con el otro miembro, porque la convexidad del movimiento de este defecto es hacia adentro. ¿Se entiende? Ahora bien, fíjense el defecto contrario. Ahora vamos a analizar su biomecánica. La línea de aplomo normal, al igual que la anterior, parte del tercio medio del antebrazo, dividiendo de la rodilla para abajo en dos partes iguales, hasta incluso el casco. En el defecto estevado chueco para adentro, en la línea de aplomo, ¿sí?, cae por fuera de la pinza, o dicho de otra manera, las pinzas caen por dentro de la línea de aplomo. Decíamos que generalmente este defecto de estevado va acompañado de un abierto de nudos. En este caso, la convexidad del estevado es contrario, tiene una convexidad externa. Fíjense la imagen derecha, ¿sí?, la que se encuentra a la inferior derecha, cómo el animal hace la acción de remar hacia afuera, porque la convexidad del miembro es hacia afuera, a diferencia del izquierdo, que tenía una convexidad interna. Pero también en este caso se pueden provocar interferencias con el miembro opuesto. Tengan en cuenta que el estevado o chueco para adentro es una característica racial en los caballos de paso peruano, ¿sí? Generalmente son estevados y es una característica de la raza. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de los defectos de aplomo. Son bastante similares a los del miembro anterior, los del miembro posterior, ¿sí? Y nuevamente lo vamos a dividir en los defectos de aplomo de perfil de todo el miembro y por regiones, lo mismo visto de atrás, ¿sí?, de todo el miembro y por regiones. Vamos a conceptualizar la línea de aplomo imaginaria de perfil del miembro posterior de todo el miembro, ¿sí? Va a ser una línea que va a partir a nivel de la tuberosidad isquiática o punta de nalga, pasando a través de la punta del garrón, recorriendo el borde posterior de la caña y del nudo, terminando unos 2 o 3 centímetros por detrás del talón de la pata en cuestión. Bien. Y vamos a tener los mismos nombres que los defectos vistos en el miembro anterior, pero le vamos a cambiar en vez de adelante, de atrás. Entonces, el remetido de atrás va a ser cuando el miembro se encuentra muy por delante de la línea de aplomo.
Fíjense que la línea imaginaria de aplomo parte de la tuberosidad isquiática, pero no toca el garrón o la punta de garrón, y esta línea de aplomo cae muy por detrás de los talones. Acá tenemos un ejemplo, fíjense en el animal que está arriba a la derecha. Si nosotros marcamos una línea que parte desde la tuberosidad isquiática, y lo hacemos, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. Ya le digo, le pido disculpas porque yo sé que aparece por un defecto de la presentación, aparece lo que yo uso con el rotulador, aparece al principio de la presentación, pero va en este momento. Fíjense, marcamos desde la tuberosidad isquiática una línea que baja perpendicular al suelo, y fíjense lo lejos que se encuentra esta línea de los talones de los miembros posteriores. En cuanto al plantado de atrás, es el efecto contrario, ¿sí? Los miembros se encuentran sobrepasando la línea de aplomo, y esta línea cae próximo a la pinza de los miembros posteriores. Vamos a tratar de graficarlo. Vamos a cambiar de color para que sea diferente. Vamos a usar un amarillo para usarlo en este animal de raza pesada. Fíjense que vamos a marcar la línea imaginaria que va a partir desde la tuberosidad isquiática, bajando perpendicular al suelo, y fíjense cómo cae. Les pido disculpas por la falta de regularidad de mi línea, pero lo estoy haciendo con el mouse. Fíjense cómo cae esta línea, ¿sí?, por delante del miembro en cuestión. Bien, un segundo, estoy queriendo pasar la diapositiva. Ahí está. Ahora vamos a ver por regiones del miembro posterior visto de perfil. La línea normal va a partir de la línea normal de aplomo, parte a nivel de la babilla, ¿sí?, o de la rodilla, y debe caer cerca de la pinza, como lo están viendo acá. Esta es la línea normal de aplomo del miembro posterior por regiones. ¿Qué defectos vamos a tener? Bien, siguiendo con las desviaciones del miembro posterior por regiones, vamos a ver las desviaciones del garrón. Ahí yo les marqué las líneas de aplomo normal con rojo. La primera desviación va a ser el parado o el derecho de garrones. Va a ser cuando la línea de aplomo imaginaria cae muy por delante de las pinzas de los miembros posteriores. En este caso, el garrón forma un ángulo muy abierto. Ahora vamos a ver el caso contrario, donde se va a disminuir la angulación del garrón, ¿sí?, y va a ser el sentado de garrones, o acodado, donde la línea imaginaria del aplomo cae muy por detrás de las pinzas, porque el ángulo del garrón justamente se encuentra cerrado. Este defecto se puede acompañar generalmente con el defecto bajo o sentado de nudos, largo de cuartilla, que decíamos que predispone a la lesión de origen del ligamento suspensorio o de flexor superficial. Las desviaciones del menudillo o del nudo son igual al miembro anterior, ¿sí? Teníamos fíjense acá en la imagen superior derecha, ¿se acuerdan que decíamos que la imagen B era el sentado de nudos? Finalmente iba acompañado del largo de cuartillas, y después teníamos el otro defecto, que era el parado de nudos o corto de cuartillas. La imagen derecha
inferior derecha, fíjense la pata izquierda, como el nudo desciende. Hay que diferenciar un defecto de aplomo de una patología, ¿sí? Hay una patología, que después la van a ver más adelante, que se llama desmosis del ligamento suspensorio, donde en sus estadios avanzados se provoca el descenso del nudo, porque justamente hay una degeneración total e irreversible de ese ligamento suspensorio, ¿sí? Pero nada que ver con el defecto de conformación, que es congénito. Solamente se los digo para que tengan en cuenta, y cuando la escuchen, esa desmosis se caracteriza porque en el estadio avanzado de la enfermedad se provoca un descenso del nudo, ¿sí? Por falta justamente o por inutilización de ese ligamento. Bien, chicos, y por último vamos a describir los defectos de aplomo vistos de atrás del miembro posterior, y les quería decir que esa línea de aplomo imaginaria normal, tanto de todo el miembro como por sus regiones, es la misma. Miren la imagen izquierda, ¿sí? La imagen les va a mostrar la línea normal de aplomo, que es una línea que parte desde la tuberosidad isquiática, se dirige hacia el distal o hacia el suelo, pasando por la punta de garrón, y debe dividir al miembro en dos partes iguales, o sea, hasta el casco. Acá yo les marqué la que está con la señorita del lado derecho de la presentación. Fíjense que parte de la tuberosidad isquiática, pasa por la punta del garrón y divide a la caña, al nudo, cuartilla y casco en dos partes iguales. Y como les había dicho antes, lo único que tenemos que cambiar acá es la nomenclatura, en vez de adelante, atrás, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que adelante teníamos el cerrado de adelante y el abierto de adelante? Acá va a ser cerrado de atrás y abierto de atrás. La primera imagen, las imágenes del lado izquierdo, corresponden al cerrado de atrás, que va a ser cuando el miembro tiende a acercarse al plano medio, ¿sí? La extremidad distal de los miembros tiende a acercarse al plano medio, y las líneas de aplomo se encuentran por fuera de los miembros posteriores, del tarso para abajo. Y el abierto de atrás van a ser cuando la extremidad distal de los miembros tiende a alejarse del plano medio, y las líneas de aplomo se encuentran por dentro de los miembros posteriores, desde el garrón para abajo. Bien, los defectos vistos de atrás por regiones, habíamos dicho que la línea normal de atrás por región es igual a la línea de atrás de todo el miembro. Entonces, en esta primera imagen vamos a conceptualizar la línea por regiones, volviendo a decir que es una línea que parte desde la tuberosidad isquiática, ¿sí? Acá estamos viendo a nivel de la pierna, pasa a través de la punta del garrón, dividiendo el miembro en dos partes iguales. Los dos efectos que vamos a tener es de acuerdo a si el garrón se acerca o se aleja del plano medio, el cerrado de garrones y el abierto de garrones. En cuanto al cerrado de garrones, fíjense cómo los garrones se dirigen hacia adentro de las líneas de aplomo. Generalmente está acompañado con el defecto izquierdo o chueco hacia afuera. ¿Ven? En esta diapositiva, si bien está vista de atrás, las pinzas de los miembros posteriores se encuentran hacia afuera de la línea de aplomo. Y por eso decimos que este defecto de cerrado de garrones se acompaña con el defecto izquierdo o chueco hacia afuera. Y el otro defecto que tenemos es cuando los garrones se desvían por fuera de la línea de aplomo. Fíjense las puntas de garrón de la última diapositiva que apareció, la de la derecha, la punta de los garrones se encuentra por fuera de la línea de aplomo.
generalmente se asocia con el defecto del casco denominado estevado o chueco para adentro. Acá podemos ver los dos ejemplos y nuevamente vamos a remarcar, y acá se puede ver en forma más clara nuevamente cómo del lado de la desviación, fíjense el cerrado de garrones. En el cerrado de garrones, ¿dónde está la desviación? Está en medial, ¿sí? Entonces se va a provocar una hiperextensión de los ligamentos colaterales de la articulación del tarso en su lado medial, y se va a provocar un aumento, o va a haber un aumento de las presiones osteoarticulares del lado lateral o contrario a la desviación. Y aquí tenemos un ejemplo de abierto de garrones, la imagen derecha. Y acá, fíjense, está buena la imagen que tienen en el medio, cómo se provoca, en este caso, lo que estábamos hablando, el ejemplo contrario al cerrado de garrones. Si ustedes miran el abierto de garrones, en esta imagen del centro, miren el caballo ubicado a la derecha de los huesos del tarso. Fíjense que la desviación va a ser hacia lateral, y la desviación es hacia lateral. Entonces, ahora vamos a la imagen de los huesos del tarso, que es el análogo, o está tratando de mostrar qué pasa en el tarso de ese caballo. Va a haber una hiperextensión de los ligamentos colaterales de la articulación del tarso en lateral, y va a haber un aumento de las presiones osteoarticulares de la articulación del tarso en medial. Bueno chicos, y con esto vamos terminando con la clase de aplomos o de defectos de aplomo. Es mucho más corta que conformación exteriores del caballo y mucho más fácil. ¿Sí? Como consejo les digo que estudien las líneas imaginarias de aplomo normales y después van jugando de acuerdo a si se desvían hacia adentro o hacia afuera de la línea de aplomo los miembros, ya sea en el miembro anterior o posterior, en toda su longitud por regiones, y si se dirigen hacia adelante o hacia atrás de las líneas de aplomo en los defectos vistos de perfil. Les dejo mi mail. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo, y bueno, cualquier duda, consulta o inquietud que tengan se pueden dirigir a mi casilla de mail sin ningún problema. Mucha suerte, hasta luego.